9:09 de la mañana. Darío García, XTV, ¿cómo se ve este final de semana? Muy buenos días. Pues parece que los mercados están aprovechando de manera muy positiva el impulso con el que arrastrábamos ya la sesión asiática tras esos resultados, tras el cierre americano de Amazon, que hemos llegado a verla en el posmercado y probablemente antes de que abra hoy la última sesión de la semana está cotizando con un hueco alcista del 15%. La volatilidad, sobre todo, que estamos viendo hoy es intentar ponernos en el sitio correcto para que no nos pille por sorpresa, no solo lo que ya vimos ayer de esa caída del 25% de Facebook que afectó lógicamente a la negociación de todos los mercados, aunque hubo cierta recuperación en las últimas horas. Lo que estamos viendo hoy es traducido sobre todo en los comentarios de Christine Lagarde, y lo más importante es, sabiendo que en el caso del Banco Central Europeo el objetivo es alcanzar una inflación del 2% y hasta entonces no se valorarían subidas de tipos de interés, la situación actual también dejó otro comentario, y es que si fuera necesario actuar de urgencia lo harían. Es muy probable que cuando nos encontremos en marzo con subidas en Estados Unidos, probablemente el Banco Central Europeo no pueda permitirse estar otros 9 meses esperando a subir sus tipos de interés cuando el contexto globalizado de lo que supone la economía dejaría muy lastrado el comportamiento y el desarrollo, sobre todo a nivel del control de la inflación en Europa. En esa circunstancia, lo que estamos viendo también es esa escalada en el conflicto entre Rusia y la OTAN principalmente, pero liderado principalmente por Estados Unidos, que bueno, pues está marcando nuevos hitos en la cotización del barril de Brent, que podría alcanzar los $92 durante la jornada de hoy, con ese objetivo de muchos bancos y casas de inversión estadounidenses que sitúan el precio ya no solo entre los 95 y los $100, sino que podríamos recuperar niveles de cotización cercanos a la gran crisis del petróleo que vivimos entre el 2014 y el 2016. Aún así, dentro de España sí que estamos viendo en el mercado europeo cómo los bancos se están sumando precisamente a los comentarios del Banco Central Europeo. Tenemos subidas muy fuertes, tenemos un euro muy fortalecido además, y si le sumamos a un sector energético donde Naturgy ha pasado de cotizar pérdidas o de presentar pérdidas el año pasado en el mismo periodo a presentar unos resultados en línea, incluso por encima de lo que tenía estimado. En cuanto a Funk, en cuanto a Meta, ¿crees que puede continuar con los descensos en las próximas jornadas? Hoy After Hours ha continuado con las caídas. Efectivamente, pero lo cierto es que Facebook o Meta Platforms, como la deberemos ya considerar o como la deberemos nombrar, desde que saliera a bolsa en 2012, quitando la volatilidad inicial, que prácticamente le tomó casi 1 año y medio recuperar los niveles del precio del estreno en bolsa, su cotización ha marcado un rango, un canal alcista que en solamente 3 ocasiones en toda su historia ha llegado a cotizar fuera de ese rango de lo que es el soporte inferior. Esta es la tercera ocasión y, por lo tanto, supone en términos probabilísticos de toda esta historia de Meta, pues en principio a los inversores más arriesgados una gran oportunidad de entrada. También hay que valorar si realmente un empeoramiento respecto de los resultados a los estimados, que era de apenas un 8%, si bien lo más preocupante es el aspecto de la competencia en este sector, pero los desarrollos del metaverso podrían crecer exponencialmente hacer crecer exponencialmente a estas compañías, es si realmente está justificado el haber obtenido unos beneficios un 8% inferior a los estimados para ver caer la cotización de Facebook en más de 200.000 millones de dólares. Esa es la pregunta que nos debemos formular a la hora de considerar si esta gran caída está justificada. Desde luego el VIX, el índice del miedo, el índice de la volatilidad, no está dando muestras de que realmente esta caída sea un escenario estructural de todas las grandes tecnológicas a las que se enfrenta en este caso Facebook. Por lo tanto, dentro de todas las posibilidades, si bien hoy podríamos cerrar la semana con caídas adicionales, incluso por debajo de esos 240, 250 dólares en los que estuvo más o menos el rango de ayer, no nos queda más que ver por delante el hueco que quedará pendiente por cubrir y que muy pronto, o muy probablemente, mejor dicho, lo acabe cerrando. Para terminar, precio del petróleo por encima de $91. Empieza a coger cuerpo aquella teoría sobre todo de la banca patrimonial norteamericana, de que el petróleo caminaría hacia los 100 y luego hasta los 120. No sé si lo veis muy parecido a ellos.
A nosotros nos gusta pensar que primero hay que ser objetivos respecto a los niveles de cotización futuros o sobre todo los niveles de resistencia más cercanos a los que nos podríamos encontrar. Hay niveles psicológicos como los $95 que muy probablemente los pueda alcanzar en un plazo temporal relativamente corto, y la cifra psicológica de los $100 por barril también está puesta en las libretas de objetivos de la mayoría de los inversores no institucionales o de gestoras o de patrimoniales, sino los inversores minoristas, que prácticamente vienen rolando los vencimientos del futuro del crudo, tanto del Brent como del West Texas, desde los mínimos que vimos entre marzo y mayo del 2020, sabiendo que es imposible ver cotizar en precios negativos el petróleo, y mucho menos comprar gratis el petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí creo que hay mucho interés de estos últimos 2 años en inversores que creen fervientemente que va a haber una cotización en torno a los $100, pero también, al igual de preocupante de ver los niveles de cotización en el caso del crudo, es ver cómo se está invirtiendo la curva, y cambiando un poco de tono, la curva de los tipos de interés de los diferentes bonos de Estados Unidos. Desde los 2 años hasta los 30 años estamos viendo que los bonos a más corto plazo están ofreciendo rentabilidades más interesantes que los bonos a más largo plazo, y además también en Europa hemos visto al Bund cotizar hace apenas 2-3 semanas en tipos negativos que hemos visto habitualmente en torno a los menos 0,3 puntos porcentuales. Ya está cotizando por encima ya de los 0,12-0,13 puntos en positivo, algo que también denota que hay poco interés en la renta fija, a expensas de lo que nos pueda suceder, lo que supondría la subida de los tipos de interés. Muchísimas gracias, Darío García, XTB. Buen día, buen fin de semana inversora, buen negocio. Igualmente, buen fin de semana. Mirad a lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado, con ese petróleo por encima de los $91.